¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar en contacto con ustedes, Pablo. Muchas gracias por atendernos. Voy a ser muy No, por favor. franco, ministro, porque la verdad es que su antecesor, en el caso este, que ha conmovido y conmueve al país, muy poca explicación o exposición tuvo. Así que de primera mano le agradezco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya sabemos todo lo que no ocurre en la investigación judicial. ¿Qué pasa con la política y la investigación del caso Logan, ministro? Bueno, yo tuve la oportunidad, como se vio en el video, de asumir en el día de hoy con instrucciones muy claras por parte del gobernador en el sentido de que debemos estar a consideración de lo que requiere la justicia federal que actualmente tiene la conducción de la investigación. Nosotros estamos a disposición de manera permanente. Entiendo que en pocas horas se va a estar levantando el secreto de sumario. Esta noche, ¿no? A la medianoche, Efectivamente. Luis. Sí, esta noche, dicen. Efectivamente. Bueno, seguramente vamos a tener más precisiones respecto de qué es lo que hay en la causa, en qué se ha podido avanzar en este tiempo. Recordemos que la Policía de Corrientes y la Justicia Provincial tuvo su actuación en una primera etapa y posteriormente, por decisión de la justicia, de los fiscales provinciales, se terminó enviando la causa al fuero federal donde está bajo investigación. ¿Hay algún miembro de la política correntina que esté interesado o se haya interesado en la causa? Le voy a ser muy concreto. Se habló y nadie ni lo desmintió ni lo confirmaron del todo. Un senador, Diego Pellegrini, que podría haber acompañado a la tía de Logan, a Laudelina Peña, a la declaración que hizo en Corrientes, en ese viaje que tuvo de 9 de julio hasta allá. ¿Usted está al tanto de esto? Yo tengo que ser absolutamente claro respecto a una cuestión que entiendo que todos quienes vienen siguiendo este caso lo han podido advertir en este tiempo. Hay gente, muchísima gente, no solamente en la provincia de Corrientes, también a nivel nacional, que lógicamente está muy angustiada y preocupada por esta situación. Nosotros compartimos desde el primer momento esta angustia y entendemos perfectamente el dolor de esa madre cada vez que nos toca verla en algún reportaje que tenemos la oportunidad de ver. Pero también, así como hay gente interesada de esta óptica, también hay intereses políticos que lamentablemente terminan metiéndose en el medio de lo que tendría que ser una investigación judicial. Entonces, yo me puedo referir a las cuestiones que se encuentran acreditadas actualmente, no a trascendidos que inclusive habiendo salido a la provincia han llegado a los medios nacionales. Ministro, Entonces, ministro, concretamente el gobernador de su provincia, hoy su superior, dijo un sábado de hace 2 semanas que la declaración de Laudelina aclaraba la situación. ¿En qué se basó para decir eso el gobernador Valdés, dándole credibilidad a la versión de que había sido atropellada la criatura? el gobernador Valdés y lo aclaró él suficientemente cuando habló de su tuit, dijo que él, lógicamente, respecto a la cuestión estaba ansioso, como estamos ansiosos todos, y a lo mejor hubo un error de comunicación. Lo que dijo el gobernador, y lo aclaró también, es que se había dado un testimonio en sede de la justicia provincial, ustedes conocen perfectamente cómo se dio, porque se trataba de una denuncia por unas supuestas amenazas. El fiscal Robinó, a quien tuve la posibilidad de escuchar, explicó por qué él intervino y no podía dejar de tomar esa denuncia, pero inmediatamente giró toda la actuación a la justicia federal. Sí, pero el gobernador le dio desde el Ejecutivo credibilidad al testimonio, primero en una clara intromisión a la investigación del Poder Judicial. Luego le dio credibilidad a una hipótesis que ha sido, según la investigación federal, descartada. Por eso digo, ¿en qué se basó Valdés para decir que el testimonio de Laudelina tenía credibilidad? La credibilidad de un testimonio o de una prueba la da el magistrado interviniente. En todo caso, y lo que debemos tener en cuenta, y creo que todos vamos a estar de acuerdo en este punto, ninguna causa, mucho menos una causa compleja como esta, se resuelve por el testimonio de una persona. La evaluación de la prueba se hace de manera integral. Justamente por todo lo que usted dice, fue un grave error lo del gobernador. Fue un grave error. Primero es una intromisión de un poder sobre el otro. Y luego, una prueba le bastó al gobernador, que había mantenido un sonoro silencio, opinar diciendo que se iba por el camino del esclarecimiento.
Bueno, esa es la interpretación que usted hace. El gobernador en ningún momento lo que dijo es que ha habido un avance, de ningún momento habló de la cuestión estaba aclarada. Yo le invito a leer Pongamos el tuit, Claro. por favor. Le digo a la producción, ministro, así somos Sí. rigurosos. Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan. Ministro, quizás sea una frase muy desafortunada, no me cabe la menor duda que es un error, a todas luces, un error político haber dicho eso. Porque ¿qué es un gran paso en la resolución? Da total Lo que indicio. ocurrió, Pablo, en esa ocasión, y debemos recordar todo cómo inició la causa, ¿no? La desaparición de Loan se da dentro de un contexto familiar en el que también se encontraban personas que eran ajenas a la familia, pero fueron invitadas por la familia. Uno de los principales problemas que tuvo la investigación desde el principio es que ninguno de los familiares podía acreditar qué había pasado. En todo Sí, caso, claro. recordemos que se perdieron días haciendo un rastrillaje que no tenía precedentes, cerca de 30.000 hectáreas. Hoy nosotros, después de 30 días y no habiendo tenido resultado positivo, vemos que eso fue, de alguna manera, respecto de cómo se dio la investigación, no trajo resultados. Pero en ese momento, recordemos que inclusive había distintas fuerzas, inclusive provinciales y federales, trabajando, gendarmería poniendo postas con dulces. En ese momento no aparecía como una hipótesis, porque era la misma familia. Uno entiende en estos casos que la investigación lo que hace es ir a los familiares, recabar información y en función de lo que se expresa, actuar. ¿Por qué? Entonces no hubo en esa primera instancia una colaboración. Está bien. Pero el el testimonio gobernador, de la tía, pero el gobernador no testimonio de la sabía, tía, el gobernador no podía saber en qué consistía la declaración de la tía, si para bien o para mal, como ninguno de nosotros sabía. No, perfectamente. Lo que pasa es que por primera vez se daba el hecho de que uno de los que había estado presente Entiendo. había presentado un testimonio distinto. Y de quiero- alguna manera, Sí. esto sí era un dato importantísimo y nuevo dentro de la causa. Eso Después sí. ya la juez lo que va a tener que hacer es, como lo hizo, tomar seguramente ese testimonio que se presentó, tomar declaración nuevamente y evaluar el resto de la prueba y seguir produciendo prueba como tengo entendido que lo ha hecho. Cuando se levante el secreto sumario vamos a tener más precisiones. Ministro, ¿por qué nadie de Corrientes, de la política Corrientes, recibió a la familia de Loan? ¿No lo creyeron pertinente, propicio? Le voy a aclarar una cosa, el gobernador de la provincia habló con la madre de Loan en las primeras horas. Habló. Eso es pero, un tema digo, que no, porque el padre, viajó hasta Buenos Aires, quería reunirse con el presidente. Por eso digo. Entiendo que el padre viajó a Buenos Aires ya cuando la etapa de investigación estaba a cargo de las fuerzas federales y quienes intervenían en la investigación era la gente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Para que me quede Creo claro, que ha tenido una reunión importante con la ministra. Sí, con la ministra Bullrich. La declaración de Laudelina se realiza patrocinada por el abogado Codazzi. ¿Niega o afirma tener, ministro, algún vínculo Codazzi con el gobierno del gobernador Valdés? No, el gobernador Valdés no conoce a Codazzi, no es amigo, algunos medios lo han presentado como amigo, es una cuestión que hay que desmentirla categóricamente. Te desmiente categóricamente que tenga vínculo. Por Y la otra, supuesto, el auto en el que fue trasladado Laudelina, para- ¿es un auto oficial? Desconozco, pero no creo que sea un auto oficial. No sé, no creo que esté acreditada una cuestión de esta y mucho menos creo que haya sido un auto oficial. Le aclaro que la versión que involucra o que incorpora al senador Pellegrini, a Diego Pellegrini, en la causa, es un testimonio de Macarena, la hija de Laudelina, que fue quien la acompañó, fueron ambas a Corrientes a declarar. O sea, estamos hablando del mismo hecho. Ella misma, contrastada, viendo la foto, cuando los periodistas le muestran la foto, si esa era la persona que se había subido al auto, porque hicieron un cambio de auto, mientras manejaba el abogado Codazzi, decían que había sido el senador. Simplemente tenemos la obligación de preguntarlo, ministro, y usted entenderá que no es menor si un político se mete en el medio de una causa judicial de estas características. Con esto usted está dando por ciertas estas versiones. No, yo creo que le comento de justicia... dónde... No, porque te dije, habló de rumores, me acordé de dónde provenía la fuente de la incorporación y la mención de Diego. Yo no le estoy dando Entiendo credibilidad. perfectamente entiendo también, y creo que ustedes no van a ser ajenos a estas circunstancias,
que los investigadores ponen en duda algunos de los testimonios, inclusive en los que ustedes, porque aparecen como guionados. Así es. Entonces, cuando yo... Es así, es así. Bueno, totalmente. Entonces no podemos dar por ciertas estas cuestiones y yo creo que va a ser la señora jueza la que va a tener que hacer un análisis integral y los investigadores hacer su trabajo y determinar quién miente y quién no, porque si analizamos las declaraciones de los distintos actores, muchos de ellos se han contradecido y han tenido una declaración al principio y otra al final. Me parece que aquí también una cuestión hay gente que puede estar influyendo y presionando a distintos actores que están interviniendo en el proceso. Ministro, la última. Usted es el flamante ministro de Seguridad de Corrientes. ¿Hay redes de trata operando en Corrientes? Mire, lo primero que tengo que decirle que es la justicia provincial la que cuando vio algunas cuestiones lo que hizo fue girar a la justicia electoral para que se investigara esta posibilidad. Yo lo que le tengo que decir absolutamente clara es que un caso parecido a este se dio hace casi 30 años en la provincia. Usted lo que me está diciendo es que hay casos en los cuales hay trata y niños desaparecen de la familia y las familias se quedan de brazos cruzados. Yo le desmiento categóricamente esta posibilidad. Y yo tengo entendido que muchos de los periodistas que están acá investigando, yo la escuché a la madre de Loan, Pablo, en un reportaje que le hicieron y dijo, estas cosas en 9 de julio no pasaban, nunca pasaron. Y entonces, ¿por qué tiene tanta trascendencia este caso? ¿Cuántas veces tuvo la prensa en Corrientes en los últimos 20, 30 años? Es la primera vez. Entonces, si esto hubiese sido una cuestión del día a día o cotidiana, me parece que la información hubiese sido más continua en este sentido. Yo creo que esto llama mucho la atención porque es algo que no pasa habitualmente en la provincia de Corrientes, a pesar de limitar con 3 países. Usted sabe las dificultades que tenemos nosotros. Lo hemos hablado, acá tengo una especialista en redes de trata. Bueno, se sabe perfectamente. Y así como se han dado casos en otras provincias y la trata existe, lo que le tengo que decir es que uno también, a la hora de determinar si hay o no trata o si es o no frecuente, lo que tiene que ir es a los registros. Y la respuesta va a estar ahí. Gracias, ministro, por su cordialidad. Gracias a ustedes. Ahora, Jan Livares, ya vuelvo aquí a la mesa. Jan Livares, en Goya. ¿Qué pasa en Goya, Jan? ¿Cómo estás, Pablo? Hermetismo total. Estamos a poco menos de 4 horas de que se caiga el secreto de sumario y se conozca el expediente final. ¿Qué tienen los fiscales, qué tiene la jueza Poser Penso contra los 7 imputados? Se conoce fecha, se conoce horario de cuándo van a venir y van a prestar declaración indagatoria. Lo repaso rápidamente. El miércoles, Laudelina Peña. El jueves, el matrimonio. Carlos Guido Pérez, María Victoria Cayllaba. El viernes vendrá aquí de manera presencial el comisario Walter Maciel. Y en la próxima semana, a partir del lunes, vendrán el matrimonio Ramírez Millapi y por último Antonio Benítez. Sorprendió hace minutos la declaración de Alejandro González. De imprevisto, lo trajeron aquí al juzgado ante la jueza, es el novio de Macarena, una de las hijas de Laudelina. Bueno, denunció que está siendo amenazado por una fuerza policial. Un día intenso, Pablo, en la espera de lo que va a ser mañana el conocimiento del expediente. Vamos a saber con qué cuenta la justicia contra todos los imputados. Quédate, Jan. Por favor, Marcela Cano, asesora, acompaña a familiares víctimas de trata. Marcela, la pregunta que le hice al ministro, ¿hay trata de personas? Sí, lamentablemente tenemos que decir que este ministro que asume en una circunstancia, la verdad, poco deseable y que tiene una carga muy importante sobre sus hombros, evidentemente desconoce la realidad que tiene la provincia que él tiene ahora que administrar desde el punto de vista de la seguridad. Le recomendaría al señor ministro que hable con la jueza que está interviniendo en este momento, que hace muy poco tiempo logró desbaratar una banda de trata que transportaba chicos en un baúl de una provincia a la otra. Así que la verdad que nos llena de escalofrío, diría. O sea, el hecho que no haya tenido todos esos casos, la trascendencia del caso Loan, no significa que no exista. Exactamente. No significa eso y no significa que él, como muchos funcionarios, no quieran caminar las calles, no solamente de 9 de julio, las de Goya, las de Corrientes, las de Itatí, las de Santo Tomé, donde la gente habla del temor que tienen, hablan de la connivencia que existe en este tipo de delitos con las fuerzas de seguridad y con el poder político. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches. Hoy había rastrillajes en un río. Recién decía Carola Suárez, ¿lo buscan vivo
o muerto. En esta etapa de la investigación, ¿todas las posibilidades están abiertas? Sí, yo digo que a veces parece ser el caso de las 1000 hipótesis y parece que es un bucle, ¿no? Se vuelve a veces al punto cero, parece que se avanza y cuando parece que se está llegando a poder sostener con más peso una hipótesis, se cae. Lo que sucede y lo que siempre digo es que no hay que casarse con una sola hipótesis. Obvio. En la conferencia de prensa de los fiscales dijeron que se estaban tratando paralelamente más de una, no se descartaba ninguna. Ahora bien, cada diligencia pericial responde a una hipótesis. En este caso, bueno, ya se está manejando el caso hipotético de que efectivamente Loan esté fallecido en algún lugar y se lo está empezando a buscar. Ahora, ¿qué tan práctico es hacer rastrillaje, luego rastrillaje y demás? Eso, la verdad a 32 es que, días, un rastrillaje a 32 días. Sí, sería impráctico rastrillar toda la provincia y sería bárbaro, pero por supuesto por una cuestión logística y de personal no se puede. Ahora bien, lo que encuentren, si encuentran algo en un lago, en un cuerpo de agua y demás, yo creo que en este punto sería determinante. Pero nuevamente, y parecemos reiterativos los peritos cuando decimos esto, pero el tiempo que pasa es la verdad que huye. Es decir, los indicios se van a ir degradando, los testimonios, como decían hoy, no son lo único que puede hacer que se resuelva un caso y a veces ni siquiera solamente lo indiciario. Por ejemplo, una prueba de ADN, ¿en qué casos puede ser meramente decisora para llegar a una resolución? Y en un caso de paternidad, por ejemplo, pero en un caso tan complejo como este, claro, no nos podemos apoyar difícil solamente en una cosa. Marcela, la investigación de la Federal, lo que has visto esta última parte, ¿endereza un poco la idea de una investigación lógica? ¿O ya no? ¿O esto que estaba diciendo recién el especialista? Te voy a contestar con lo que veo desde mi punto de vista profesional. Por un lado, conozco a la magistrada, le tengo la mayor confianza. Por otro lado, la magistrada asume su competencia con una investigación previa, primordial, mal hecha, pero pésima, terrible, sí, terrible. Y esto genera una complejidad muy grande dentro de un delito que, si estamos hablando de una hipótesis certera de trata, es un delito complejo. Exacto. Que lleva mucho tiempo de investigar y que muchas veces llega a un punto donde se traba la investigación y hay que desatar muchos nudos. Sofi, riesgo país y dólar que baja. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, una buena noticia y un signo de interrogación. Riesgo bajó fuertemente los dólares paralelos. El blue bajó 85 pesos, es casi un 7%. Lo mismo con los financieros, más de 100 pesos en el día. El signo de pregunta es, bueno, ¿por qué baja? Y porque el gobierno dijo que va a intervenir en la brecha cambiaria, algo que hacían otros gobiernos, entonces que hacía el gobierno anterior, de hecho. Entonces, ¿es bueno o malo esto? Bueno, algunos dicen, y es bueno porque es el paso previo, baja la brecha, el paso previo a sacar el cepo. El tema es que no hay dólares. Entonces, encima que no hay dólares, se están usando, van a usarse para intervenir. Bueno, varios signos de interrogación, por eso el riesgo país sube, porque si no tenés dólares, ¿cómo vas a pagarle a tus inversionistas? Encima que tenés pocos dólares, los vas a usar para intervenir. El gobierno responde que no la ven todavía. Claro, el gobierno defiende esta medida y dice que bueno, que van a seguir adelante, que hay que destacar que baja la brecha y no que sube el riesgo país. Bien. Pero bueno. Gracias a todos. Gracias, Luis, querido, como siempre. Gracias. Gracias. Ya seguimos con Luis Majul. Llega a la selección, llegan algunos jugadores de la selección en un ratito. Estamos con todo. Caso Loan, selección que llega a Ezeiza. Ahí lo están viendo en pantalla. Aprendemos juntos. Descubrí el ciclo de entrevistas de BBVA que convoca a las mentes más talentosas y brillantes para construir un mundo más sostenible e inclusivo. Mirá. Aprendemos Juntos 2030. Es la iniciativa de BBVA para reforzar y ampliar su compromiso con el planeta. Disfruta este ciclo de entrevistas en La Nación Bienestar. BBVA, creando oportunidades. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional.